¿Qué tal? Muy buen día a todos aquellos que nos están escuchando el día de hoy. Y bueno, como lo hemos estado haciendo durante estos meses, continuamos con el estudio del Nuevo Testamento. Estamos teniendo un panorama de lo que es el Nuevo Testamento. Hemos visto los evangelios, las cartas paulinas, y vemos cómo hay una riqueza muy grande de la escritura, una riqueza que Dios nos dejó para que nosotros pudiéramos ser instruidos, para que nosotros pudiéramos ser entendidos, para que nuestra vida pueda alcanzar sabiduría a través de la palabra de Dios. Y bueno, hoy nos corresponde la carta a Filemón. Esta carta es una carta muy pequeña, la puedes leer en 5 o 10 minutos máximo, pero es una carta que trae enseñanza, es una carta que trae un aporte muy grande para la vida de cada hijo de Dios. El propósito de esta carta es convencer a Filemón de que debía perdonar a su esclavo fugitivo, Onésimo, y aceptarlo como un hermano en la fe. Esto es algo tremendo. Nosotros escuchamos en este momento de perdonar y sobre todo perdonar a un esclavo, pues tal vez lo podemos escuchar fácil, pero en el tiempo que se dijo, era un esclavo no tenía derecho prácticamente a nada y el amo tenía control absoluto sobre esta persona. De hecho, no era tratado como una persona. El autor de esta carta es el apóstol Pablo. Los destinatarios son Filemón, quien probablemente era un miembro rico de la iglesia en Colosas, y también estaba dirigida a una creyente llamada Apia, probablemente la esposa de Filemón, y a otro llamado Arquipo, y a la iglesia que se reunía en su casa. La fecha de escritura de esta carta fue alrededor del 60 después de Cristo, durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, casi al mismo tiempo que se escribió Efesios y Colosenses. El marco histórico: la esclavitud era muy común en el Imperio Romano y aparentemente algunos cristianos tenían esclavos. Pablo no condena la institución de la esclavitud en sus escritos, pero sí hace una afirmación radical al referirse a este esclavo como un hermano amado y un hermano en el Señor, además de marcar en algunas de sus cartas la conducta de un esclavo, pero también la conducta de los amos que son entendidos en la palabra de Dios. El versículo clave es el 1 del 15 al 16, que cita de la siguiente manera: parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo, para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Y el apóstol Pablo le dice a este varón, le dice que el esclavo, dice, ya no será un esclavo para ti, dice, es un hermano. Estas palabras son palabras tremendas, son palabras que tienen un poder tremendo, y sobre todo si nosotros lo podemos ver en la obra que Cristo hizo en favor de nosotros, porque realmente la Escritura dice que nosotros éramos esclavos del pecado, pero cuando Cristo llega a nuestra vida ya no volvemos a ser más esclavos del pecado, sino que se nos da una libertad y se nos hace participantes de la naturaleza divina. Es más, se nos da el derecho o se nos da la facultad de poder ser hijos de Dios. Entonces, lo que le estaba diciendo aquí Pablo tiene mucho que ver con lo que Dios hizo en favor de nosotros. Dice, ahora es de más valor para ti como persona y un hermano en el Señor. Te decía, los esclavos no eran tratados como personas, pero aquí el apóstol Pablo dice, ahora es de más valor para ti como persona. Ya no es un esclavo, ya no lo tomes como un esclavo, ya no lo veas como un esclavo. Dice, porque ahora es una persona y es un hermano en el Señor. Esta carta plasma al hombre en su condición natural, en su condición sin Dios, en su condición de esclavitud. Dice, y también plasma al hombre espiritual y cómo se vuelve útil para el avance del reino.
El hombre sin Dios es esclavo de sus deseos, es esclavo de sus pasiones, es esclavo de sus delitos, es esclavo del pecado, dice la Escritura. Pero el nuevo hombre que es creado según Dios es útil para el avance del reino, se vuelve una herramienta poderosa para que el reino sea conocido, para que Dios pueda ser expresado a través de su propia vida. Cuando el hombre se permite que Dios actúe en él, entonces se vuelve útil y empieza a ser un instrumento poderoso del reino de los cielos. Los personajes claves son Pablo, Filemón y Onésimo. Los lugares claves, Colosas y Roma. Algunas de las características especiales de esta carta es una carta personal dirigida a un amigo, pero también será leída por otros creyentes. De hecho, esta carta es así como que muy personal, enviada a un amigo para que pueda recibir a un esclavo que lo había abandonado tiempo atrás. Esta pequeña carta, el Señor muestra que al igual que Onésimo, fuimos diseñados para ser útiles, pero como Filemón, el amor es parte de la naturaleza de un hijo entendido de Dios. ¿Y por qué te digo esto? El nombre Onésimo significa útil. Recuerda que Onésimo era el esclavo, entonces era un esclavo que tenía por nombre útil o Onésimo, pero el nombre de Filemón significa amoroso. Entonces el apóstol Pablo estaba apelando al amor de Filemón, estaba apelando a ese amor que tenía en Cristo, o ese amor que Cristo había traído a su vida. La oración inicial de Pablo hace énfasis en que Filemón es un hombre entendido, es un hombre que conoce la Escritura, es un hombre que vive la Escritura. Y Filemón 1, versículo del 4 al 7, cita de la siguiente manera: Filemón, siempre le doy gracias a Dios cuando oro por ti, porque sigo oyendo de tu fe en el Señor Jesús y de tu amor por todos los del pueblo de Dios. Pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. Hermano, tu amor me ha dado mucha alegría y consuelo, porque muchas veces tu bondad reanimó el corazón del pueblo de Dios. Filemón era un hombre que daba buen testimonio en toda su comunidad. Filemón era un hombre, lo dice la Escritura, era un hombre prominente, era un hombre que daba buen testimonio en la ciudad, era un hombre donde la palabra se compartía en su casa. Y el apóstol Pablo le dice que en sus oraciones le pedía a Dios que Filemón pudiera comprender aún más y que viviera todo aquello o todo lo bueno que nosotros tenemos en Cristo. Y nosotros, al igual que Filemón, fuimos llamados a comprender, a entender todo lo bueno que nosotros tenemos en Cristo. Y a medida que nosotros lo vamos entendiendo, a medida que nosotros se nos va iluminando en todo aquello que nosotros tenemos en Cristo, que también nosotros lo vayamos viviendo, también que nosotros lo vayamos experimentando, porque a eso fuimos llamados nosotros como hijos de Dios. Nosotros fuimos recreados en Cristo para poner en práctica la generosidad que proviene de la fe en Cristo. En otras palabras, nosotros tenemos que permitir que Dios o que Cristo actúe poderosamente en cada uno de nosotros. La carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículos del 26 al 29, cita de la siguiente manera: este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo
advertimos a todos y enseñamos a todos con la palabra de sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos presentar a Dios perfectos en su relación con Cristo. Es por eso que trabajo y lucho con tanto empeño, apoyado en el gran poder de Cristo que actúa dentro de mí. Y vemos cómo nosotros debemos de permitir que el poder de Cristo actúe poderosamente en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo citaba en la carta a los Colosenses que él luchaba y que él permitía que el poder de Cristo actuara poderosamente en su vida. Ese fue el éxito de la vida del apóstol Pablo, que él se dejó guiar. Desde el primer momento que él tuvo ese encuentro con Jesucristo, él entendió que tenía que menguar él para que el poder de Jesucristo se expresara a través de todo su ser. En Cristo se nos diseñó para ser de ayuda en el avance del reino. Cada uno de nosotros, cuando estamos en Cristo, somos equipados, somos facultados. Se nos da el poder para que nosotros podamos ser de avance en el reino, para que podamos ser instrumentos poderosos para el avance del reino. La escritura en Filemón 1, versículo del 8 al 12, dice así: por esta razón me atrevo a pedirte un favor. Podría exigírtelo en el nombre de Cristo, porque es correcto que lo hagas, pero por amor prefiero simplemente pedirte el favor. Toma esto como una petición mía, de Pablo, un hombre viejo y ahora también preso por causa de Cristo Jesús. Te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. Entonces, ¿qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Pablo estaba devolviéndole a Filemón lo que le pertenecía, pero ahora como una nueva criatura, como un nuevo hombre, como alguien maduro, como alguien entendido, ya no como un esclavo, sino como un hermano en la fe, como un miembro de la familia de Dios. El apóstol Pablo le estaba enviando a este hombre con una condición espiritual muy distinta a la que él tenía, como un hombre en Cristo, como un hombre nuevo, un hombre entendido y un hombre útil en los diseños del reino celestial. Eso era lo que el apóstol Pablo había trabajado en este esclavo. Entonces te puedes dar cuenta cómo lo que él le estaba pidiendo que lo recibiera era algo bueno, pero él apelaba a su buen corazón, él apelaba a su entendimiento, él apelaba a la sabiduría que proviene de la Escritura. Y nosotros debemos de entender que esto mismo hizo Dios con nosotros. En el versículo 10 que acabamos de leer dice: te suplico que le muestres bondad a mi hijo Onésimo. Me convertí en su padre en la fe mientras yo estaba aquí en la cárcel. El Padre mostró su bondad para con nosotros. El Padre envió a su Hijo Jesucristo y de esa manera Él mostró su bondad, mostró su gracia, mostró su misericordia en favor de cada uno de nosotros. Al igual que Onésimo, aunque fuimos enseñados o diseñados para ser útiles, sin Cristo no somos de mucha ayuda. El diseño original del Padre es que nosotros fuésemos útiles, pero el hombre fuera de Dios, el hombre sin Dios, pues no es de mucha ayuda. Es más, el hombre sin Dios se causa daño a sí mismo y a todos los que están en su entorno. Por eso es que urge que nosotros como hijos de Dios seamos entendidos y caminemos en los diseños, caminemos en ese diseño que Dios ha traído a nuestra vida, porque aunque Dios ya hizo toda su obra,
a nosotros nos corresponde caminar en ella. No es algo que Él va a hacer y de la noche a la mañana tú vas a ser una persona que va a cambiar, sino que todo es un proceso que Dios está llevando en nosotros a medida que nosotros somos dóciles, a medida que nosotros nos dejemos gobernar por Él. Por eso es que el reino de Dios ha llegado a nuestra vida y nosotros debemos sujetarnos a ese gobierno. El versículo 11 dice: Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora nos es muy útil a los dos. Te lo envío de vuelta y con él va mi propio corazón. En Cristo fuimos llamados a ser luz y a ser sal en esta tierra. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Cuando alguien ha recibido a Cristo, es llamado a ser sal y a ser luz de esta tierra. Pero como te decía hace un momento, esto no va a suceder solamente por un acto así sin que tú hagas nada. Al contrario, se tiene que trabajar, ¿sí? Lo decíamos en otros estudios, que cada hijo de Dios tiene que tener una mentalidad de discípulo y no de multitudes, porque hace 8 días hablábamos acerca de eso. A las multitudes solamente se les daba el evangelio del reino, el mensaje, las buenas noticias, pero a los discípulos se les revelan los misterios del reino. Y la escritura dice en Lucas 14, versículo del 34 al 35, buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Tú fuiste diseñado para ser sal. Si tú no sirves para sazonar este mundo, si tú no estás cumpliendo tu asignación, si tú no estás caminando dentro del propósito eterno, dice que no puedes servir, porque si tú no entiendes, si no caminas dentro de este diseño, ni en el mundo vas a servir y tampoco vas a estar sirviendo en el reino de los cielos para el cual tú fuiste diseñado. Cristo nos introdujo al diseño original. Algo que tenemos que entender, que en Cristo fuimos recreados, dice la Escritura. Fuimos recreados en Cristo, fuimos nacidos de nuevo. En Cristo nos dio la oportunidad de que el hombre espiritual tuviera una expresión aquí en la tierra. Y la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo del 3 al 9, cita de la siguiente manera: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, completando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Entonces la Escritura está diciendo que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Por eso hace un momento lo mencionábamos, que todo lo que hacemos lo hacemos en Cristo, lo hacemos en el poder de Él que actúa poderosamente en nosotros. Pero dice también la Escritura que todo esto lo recibimos al llegar a conocer a Cristo, al llegar a conocer su obra, al llegar a conocer su diseño, al llegar a conocer todo aquello
que Él ha hecho en favor de nosotros, toda esa verdad presente en la cual nosotros ya estamos colocados en Cristo Jesús. Pero además también esta porción de la Escritura dice: esfuércense al máximo para responder a lo que Dios ha dicho. Entonces nosotros nos esforzamos, nosotros caminamos, nosotros vamos hacia adelante porque Él ya dijo, y tomamos como esa verdad todo aquello que Él ya dijo, porque si Él lo dijo, es verdad y es para nosotros, y nosotros fuimos llamados a caminar en esas verdades que Él ha traído a nuestra vida. Entonces, mientras nosotros crecemos más y más en el conocimiento, en las verdades, en esforzarnos, en caminar, en expresar todo aquello que Él ha hecho en favor de nosotros, nosotros nos volvemos gente productiva, gente que muestra las grandezas del reino, gente que hace cosas grandes no porque nuestras propias fuerzas, sino porque dejamos que Él actúe poderosamente en cada uno de nosotros. Dios desde el principio colocó la vida espiritual en nosotros como una semilla que tiene que llegar a desarrollarse. Por eso el apóstol Pablo dice que nos esforcemos, porque debemos de darle a esta semilla todas las condiciones necesarias para que pueda tener un crecimiento, pueda dar fruto, pueda tener una expresión aquí en la tierra. Y bueno, esto trae consigo salvación, pero la salvación se revela en términos de transformación. Una persona que se sabe salva está experimentando una transformación en toda su vida, porque sabe que ha pasado de muerte a vida, y esa vida tiene que tener una expresión aquí en la tierra. Ser salvo no significa que nos apartamos del mundo, sino que somos sal y que somos luz de este mundo, que somos una expresión de Dios aquí en esta tierra. En Cristo nosotros somos de más valor porque pertenecemos a su mismo cuerpo. Él es la cabeza y nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Por eso es que nosotros somos de más valor para nuestro Dios. Filemón 1, versículo del 13 al 16, cita de la siguiente manera: quería retenerlo aquí conmigo mientras estoy en cadenas por predicar la buena noticia, y él me hubiera ayudado de tu parte, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento. Preferí que ayudaras de buena gana y no por obligación. Parece que perdiste a Onésimo por un corto tiempo para que ahora pudieras tenerlo de regreso para siempre. Él ya no es como un esclavo para ti, es más que un esclavo, es un hermano amado, especialmente para mí. Ahora será de más valor para ti como persona y como hermano en el Señor. Y bueno, vemos cómo estos versículos muestran en Pablo la obra de Cristo en la humanidad. Le está diciendo, Él ya no será, ahora será de más valor para ti, dice, pero ya no como un esclavo, sino como una persona y como un hermano en el Señor. Eso mismo hizo Dios con nosotros. Ya no nos ve como pecadores, sino que ahora nos ve como hijos suyos. Ahora nos ve como parte del cuerpo de Jesucristo. Ahora nos ve como colaboradores de Él mismo. Ahora nos ve como embajadores de Cristo. Ahora nos ve de una manera totalmente distinta. Aquí el asunto es cómo nos estamos viendo nosotros. Por eso el apóstol le decía en esta carta, les decía que se esforzara y que en conocer, se esforzara en vivir esas verdades que están en la Escritura. Filemón 1, versículo 17 al 18 dice así: así que si me consideras tu compañero, recíbelo a él como me recibes a mí. Si te perjudicó de alguna manera o te debe algo, cóbramelo a mí. La muerte y resurrección de Jesucristo abrieron el camino a la vida eterna para que todos los que creen en Él puedan llegar a Él y ser una expresión celestial en este ámbito terrenal. Nos abrió un camino, nos sacó de la esclavitud y nos colocó en el reino de los cielos. Y sí es cierto, aunque en esta vida nosotros como hijos de Dios podemos tener errores, necesitamos y debemos tener la confianza de que Dios
siempre permanece fiel. Y que no importa que en la vida sí hemos tenido errores, pero también debemos de saber que Él siempre ha sido fiel. Si tú en alguna manera has cerrado al blanco, si tú en alguna manera no has caminado de acuerdo a la voluntad de Dios o has hecho caso omiso a las verdades que has escuchado de parte de Dios, yo te digo esto: Él siempre permanece fiel y siempre hay un momento, así como Onésimo, que pudo enderezar su camino, que pudo caminar con Dios y pudo ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Tú también eres un poderoso instrumento en las manos de nuestro Dios. La Escritura en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 13, cita de la siguiente manera: si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y dice la Escritura que Él no puede negarse a sí mismo porque cada uno de aquellos que le han recibido como Señor y Salvador son parte de su mismo cuerpo. Tú eres parte de su cuerpo y por lo tanto Él no puede negarse a sí mismo. Pero lo que sí te invito es que alinees tu camino, que camines en esos diseños divinos, que vivas de acuerdo a la voluntad de Dios para que seas una expresión, porque fuiste llamado a ser sal y a ser luz en este mundo que tiene tanta necesidad de Dios. Hermano, yo te invito a que no eches en saco roto esta escritura. Es una carta muy pequeña, te invito a que la leas, pero que puedas entender el significado tan profundo, la grandeza que encierra la escritura y cómo la obra que Cristo hizo en nosotros se ve reflejada en estas páginas. Oramos. Padre Celestial, gracias por el valor que tenemos en Cristo, pues nos has hecho participantes de la naturaleza divina y administradores de tu gracia para mostrar la bondad a todos los hombres. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros y en nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos dentro de ese propósito eterno, el cual tú nos has llamado a cumplir. Te agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, yo te sigo invitando a ti que estás escuchando esta transmisión, yo te sigo haciendo la invitación a que leas estas cartas, a que compartas estas transmisiones, a que más gente pueda ser bendecida, a que más gente pueda conectarse con lo eterno, para que puedan ser una expresión celestial en este ámbito terrenal. Nos vemos hasta la próxima. Abrazos.